En España, literatura, pintura, historia, cierto, importantes historiadores en nuestro país y también periodistas que dejaron huella en los dos últimos siglos de la historia de España. Dos historiadores importantes del siglo XX y siglo XXI, como fueron Gabriel Maura y Gamazo. Gabriel Maura y Gamazo fue historiador y político. Fue hijo del presidente del gobierno en el reinado de Alfonso XIII, Antonio Maura. Fue diputado y ministro de Trabajo en el último gobierno de la monarquía de Alfonso XIII, es decir, que bueno, estuvo como diputado, pero en el último gobierno de Alfonso XIII fue nombrado ministro de Trabajo. Y hablar de él también es que fue miembro de la Real Academia Española en 1919 y escribió bueno, la obra Historia crítica del reinado de Alfonso XIII durante su minoridad de 1911 a 1915, en la cual, bueno, yo lo comento, siendo historiador, Alfonso XII estuvo bajo la regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo, hasta que en 1902 se convirtió, a la de 16 años, en monarca y bueno, llegó a la edad adulta, con esa edad como he nombrado. Y luego otro de los historiadores importantes del siglo XX y siglo XXI fue Carlos Seco, que fue historiador español, y la obra es España contemporánea de 1938. Hablar de los dos es comentar que son dos historiadores muy importantes para comprender un periodo importante como fue el reinado de Alfonso XIII y la España ya más contemporánea, que desde 1808 hasta más o menos la transición democrática en nuestro país. A partir de 1982 se podría considerar ya España actual. La literatura del siglo XX es importantísima. Grandes escritores como Cela, Delibes, Buero Vallejo, Carmen Laforet, Rosa Chacel e incluso más nombres que dejaron huella en el siglo pasado dentro de la literatura y de la historia de España. Alejandro Núñez Alonso fue escritor español. Se dio a conocer en el periodismo asturiano y a mediados de los años 20 se instaló en Madrid, donde ejerció bueno, durante algún tiempo como cronista de cine El Rotativo, La Libertad. La obra es Tu presencia en el tiempo de 1955. También destacó Eduardo Chicharros Briones, que fue poeta y pintor español. Su obra se inscribió en el postismo, efímero movimiento experimental de signo vanguardista, a cuya fundación y desarrollo contribuyó. La obra es Música Celestial y otros poemas de 1974. Se publicó esa obra póstumamente, 10 años después de su muerte. Chicharro Briones es uno de los escritores, aparte que también pintor, pero su faceta fue como escritor, que bueno, pues se escribió en el postismo. Los sismos, y lo digo yo así, es el movimiento de las vanguardias que surgieron en el primer tercio del siglo XX en España y a nivel europeo. Es verdad que no son tan conocidos como escritores, pero son importantes porque son del siglo anterior y es la historia más viva de la literatura española. Por ello siempre debemos de recordar la cultura y más concretamente el arte del siglo pasado, para comprender y no repetir los errores de cara a un futuro a corto plazo. Y lo comento yo siendo historiador. En el mundo del arte contemporáneo también hubo grandes figuras. Fernando Álvarez de Sotomayor, que fue pintor español, la obra que se encuentra en la diapositiva es Segador gallego de 1907. Antonio Ortiz Echagüe fue pintor español. Su primera formación la recibió como artista en París, donde estuvo estudiando en la Academia Jullien y luego en la Academia de Bellas Artes francesa. Y también trabajó en el taller de León Bonnat, uno de los pintores más importantes del país a nivel europeo. La obra es Interior holandés de 1920 y José Ortiz Echagüe, los hermanos Ortiz Echagüe. José Ortiz Echagüe fue fotógrafo, ingeniero aeronáutico e industrial español. Y hay una imagen de una fotografía de las múltiples que realizó el propio fotógrafo Ortiz Echagüe. Y bueno, pues que ambos hermanos estuvieron dentro del ámbito artístico. Uno fue fotógrafo, José, y el otro Antonio fue
pintor. Aunque no son tan conocidos, son tan importantes en el ámbito artístico español del siglo pasado. Artistas importantes, no tan conocidos dentro del mundo de la pintura, la escultura, como fueron Eduardo Barrón, que fue escultor español, intervino en el monumento de Alfonso XIII, que se encuentra en el Parque del Retiro de Madrid. Julio Moisés fue pintor español, se formó en la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, fue autor excelente de retratos, es decir, fue un gran retratista, Julio Moisés. La obra que se encuentra en la diapositiva es Retrato de mujer de 1942. Y Julián de Tellache, que fue pintor español, su juventud, guiada por un constante afán aventurero, le llevó a enrolarse como marino en un barco pesquero, oficio al que al cabo de unos años le dio pie para desarrollar algunos de los motivos principales de su obra pictórica. Es decir, el propio Julián Tellache era un aventurero, se enroló en un barco pesquero y a partir de ahí todo lo que vivió como marino o marinero, todo ello, se propagó en su obra artística. El puerto, que se encuentra en la diapositiva de 1924, es una obra que refleja la vida cuando estuvo como marino. Francisco de Cubas fue arquitecto y político, otro gran artista y de los más notables dentro de la arquitectura decimonónica madrileña. Hoy en día, la Catedral de la Almudena, que se encuentra en Madrid, que el día 9 de noviembre es la festividad de la Almudena por la Santa. Bueno, pues gracias a esta figura, hoy podemos ver una obra artística emblemática dentro de la historia de Madrid más reciente. Que cuando vemos la Almudena y decimos, es una obra muy grande, extensa, bonita, pero también hay que recordar que quién ha estado al cargo para realizar esa obra, porque antiguamente en el siglo XIX la situación no era tan fácil como en el siglo XXI. Pero es verdad que las situaciones van cambiando, que hoy en día se utilizan materiales mucho más baratos que hace 2 siglos. Pero la Catedral de la Almudena, que decimos que es muy grande, es grandiosa, es verdad, es gigante, es grande. Eh, yo, claro, me haría la pregunta cuánto habría costado, sobre todo, para realizar una obra de tales características preciosa en nuestra historia y sobre todo más en la Comunidad de Madrid. Así que cuando pasemos deberíamos de todos entender un poco quién la hizo. Al final todo el mundo nos quedamos con el relato religioso, que está bien, pero también hay que recordar a los artistas que realizaron esa obra. En este caso la Catedral de la Almudena. Y es el caso de Francisco de Cubas. De arte e historia a periodismo. Dos periodistas importantes del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Ignacio José Escobar fue periodista y político español, primer marqués de Valdeiglesias, además fue redactor, director, propietario del diario conservador La Época. Le tomó parte en las luchas políticas de su tiempo. Francisco Peris Mencheta fue periodista y político, fue corresponsal de la Tercera Guerra Carlista, aquella guerra civil que estalló durante el reinado de Amadeo de Saboya, aquel rey electo, que luego al final los propios políticos y los españoles no le querían, incluso realizaron obras en las cuales se burlaban del propio Amadeo de Saboya. Al final, Amadeo de Saboya no, bueno, acabó mal y bueno, con poca paciencia con respecto a los españoles, que directamente se marchó a su país, a Italia, y en España durante un año se llevó a cabo un régimen republicano que fue la Primera República, que finalmente acabó también mal y otra vez se restauraron los Borbones en nuestro país. Yo no sé esa opinión, pero bueno, eso al final yo creo que España también, o la gran mayoría de los políticos no tenían gran interés en realizar cambios. Y el único que quería realizar cambios y llevar a cabo una oligarquía nueva fue el general Prim, y como Prim fue asesinado, pues al final la situación fue el retorno, si Isabel II se había marchado, de su hijo Alfonso XII, otra vez de la dinastía Borbón en España. Fundó varios diarios, el propio Peris Mencheta, La Correspondencia de Valencia o el Noticiero Sevillano, entre otros. El periodismo es importante, porque el periodismo informa, ayuda a comprender y al final es como los ojos del resto de los ciudadanos. El periodismo lo que intenta es informar de la manera más objetiva para comprender los sucesos que surgen
la actualidad o como surgieron en el siglo pasado. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales más periodismo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Repito que soy historiador y os mando saludos. Adiós.